¿Estás pensando en lanzar un podcast? Antes de que lo hagas, tengo 5 cosas que nadie te dice antes de lanzar un podcast. Incluso, si ya lo tienes, este video también te va a servir. Vamos con eso. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast con más de 5 años produciendo podcast para marcas, ya sean de emprendimiento, marcas de empresas, etc. En este canal nosotros buscamos ayudar a todas aquellas personas que quieren empezar su podcast dándoles tips y herramientas para que puedan hacerlo de la mejor manera y llevar sus podcasts al siguiente nivel. Como les decía, muchas veces empezamos nuestros podcasts, pero hay cosas que no sabemos y que nadie nos dice cuando vamos a lanzar nuestro podcast. Muchas veces creemos que simplemente se trata de empezar a agarrar un micrófono, una cámara y empezar a grabar. Y lamentablemente déjenme decirles que no es solamente eso, que hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pero hoy día te voy a contar sobre 5. Vamos con la primera. La primera es: ten una estrategia. Y con estrategia no me refiero solamente a tengo una estrategia de crecimiento. Entiende por qué estás haciendo tu podcast, qué cosa quieres lograr con el podcast, ¿no? Ya sea que quieras monetizar el podcast, quieres que te ayude en tu marca personal, quieres entretener. Entonces yo te diría que entiendas bien por qué estás haciendo tu podcast. Hay distintas formas de verlo. Por ejemplo, una de ellas es entender si lo que quieres es educar, si lo que quieres es entretener, o si lo que quieres es simplemente informar. Otra forma de verlo es ver si es que, no sé, por ejemplo, si tienes un negocio, quieres que sea parte del negocio, o simplemente si eres un profesional y quieres que te ayude a crecer profesionalmente, a obtener nuevas oportunidades laborales, etc. Entonces, aquí lo importante es identificar qué es lo que quieres lograr con el podcast para que cuando tú desarrolles tu contenido, este vaya afín y puedas cumplir las metas que te plantees, ¿no? Porque si no vas a empezar tu podcast y la verdad es que no vas a saber a dónde ir. Así sea solo entretener. Si es entretener, hay muchas cosas que ver, ¿no? ¿A quién quieres entretener? ¿De qué manera lo quieres entretener? Y ahí de repente enfocarse un poco más en la monetización para que tu podcast de entretenimiento se pueda autosustentar y puedas vivir de eso. Esos son algunos ejemplos de cómo debes tener en cuenta la estrategia. Si quieres saber más sobre cómo armar la estrategia de tu podcast, ya tenemos un video aquí en el canal, así que te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo. El segundo punto es: procura tener una producción de calidad. Y claro, esto suena un poco obvio, sin embargo, no lo es. Y muchas veces es por el tema del presupuesto. Y en verdad, los que siguen este canal desde hace mucho tiempo han visto cómo hemos ido progresando felizmente para bien con el tema de la producción. Ya tenemos cámaras, ya estamos en estudio, ¿no? Tenemos mejores micrófonos, etc. Y esto se da con el tiempo. Pero es importante. No me van a decir que no se ve mejor, que no se disfrutan mejor los contenidos cuando tienen una mejor calidad. Entonces, mi consejo, si es que recién estás empezando y vas a recién lanzar tu podcast, asegúrate por lo menos de tener un buen audio. Si todavía no tienes el presupuesto para una cámara, no tienes presupuesto para alguien que te edite los videos, etcétera, si no lo vas a hacer en audio, enfócate en tener un buen micrófono o al menos un micrófono que cumpla con lo mínimo para que sea entendible, ¿no? O sea, mínimo tengo un micrófono, mejor dicho, ¿no? No grabes directamente desde tu celular, a menos que tu celular tenga buen micrófono, o no grabes directamente de la computadora. Justo estamos sacando un video de cuáles son micrófonos de bajo presupuesto, que te lo voy a dejar por aquí. Y si eres una persona que ya tiene un podcast, es perfectamente válido vayas aumentando la calidad de tu producción, ¿no? O sea, no vale quedarse siempre en lo mismo, sino que a medida que vayas viendo que tu podcast va mejorando, empiezas a tener ingresos con el podcast o más ingresos por otro lado, pero quieres seguir apostando por el podcast, la mejor manera de hacerlo es aumentar la calidad de la producción. Entonces te invito a que tengas eso en cuenta. Punto número 3, la constancia. La constancia, y esto sí lo he dicho infinitas veces, es la clave del podcast. Pero nadie te lo dice. Todo el mundo te dice: sí, empieza tu podcast, lánzate ya, hazlo de una vez, no pierdas más el tiempo. Pero nadie te dice que lo importante en el podcast es ser constante y mantenerse. Porque el podcast no es un producto que lanzas una vez y cruzas los dedos y hay que ver. Es algo que hay que hacer recurrentemente. Entonces la constancia es la clave. Nadie te lo dice, pero yo creo que sí es importante. Hago mea culpa porque como los que siguen este canal saben que no he sido tan constante,
pero ahí vamos intentando agarrar el ritmo y tratar de mantener la constancia. Si quieres saber cómo ser constante, también tenemos un video con algunos tips que aquí se los dejo. Punto número 4, la promoción del podcast. Este también es otro error que muchos cometen. Lo que les decía hace un momento, muchas veces lanzamos nuestro podcast, ponemos publicar en Spotify, publicar en YouTube y cruzamos los dedos para ver cuánta gente está escuchando, lo está mirando. Eso es un grave error. Lo que tú tienes que hacer es promocionar tu podcast en las distintas plataformas. Entonces hay muchas maneras de promocionar el podcast y va a depender también de lo que hablamos primero, del primer punto. Si te lo salteaste, te recomiendo que regreses en el video, que es el tema de la estrategia. La promoción es parte de la estrategia. Por eso es importante definir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Lo que les decía en la estrategia. O sea, qué cosa quieres lograr con tu podcast y de esa manera la promoción tiene que ser parte de todo esto. Para promocionar existen muchas opciones y tenemos muchísimos videos en el canal, pero te voy a dejar una playlist. Ya no te voy a dejar un solo video, sino una playlist donde vas a poder ver distintas maneras y distintas acciones que puedes tomar para promocionar tu podcast. Y punto número 5, que este sí es algo que no suelo decir y que en verdad nada es yo, o sea, imagínense que yo que les busco enseñar cosas de podcast desde mi experiencia, obviamente. Incluso yo no he hecho tanto hincapié en este tema, pero es el tema de escucha a tu audiencia. O sea, no creas que el podcast es prendo mi micrófono y hablo para mí solo. Trata de interactuar con tu audiencia. Y no solamente de que te comenten, te digan, oye, sí, me gustó, no me gustó, etcétera, sino pregúntales, ¿no? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué opinas de esto? Ten una interacción para que eso te sirva a ti de material para tú poder seguir innovando, para tú poder seguir mejorando el contenido de tu podcast, ¿no? O sea, de repente sale un comentario y te dicen, oye, deberías hablar de esto, deberías hablar de lo otro, ¿no? Y seguir testeando y seguir viendo qué es lo que le está gustando a las personas para que tu podcast al final encuentre ese punto intermedio entre lo que te gusta a ti, entre tus objetivos y lo que le gusta a la audiencia, porque al final para ellos es que lo hacemos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Buscar el punto intermedio entre, ok, yo tengo unos objetivos con el podcast. Quiero monetizar, quiero vivir de esto, pero también el producto tiene que ser bueno para la audiencia, si no, no voy a poder lograr esto. Entonces ahí hay una sinergia entre ambas cosas. Bueno, amigos, esas han sido 5 cosas que no se suelen decir antes de lanzar un podcast. Normalmente nos dicen, oye, hay que comprar un micrófono y empezar incluso, no sé, graba con notas de voz de tu celular y súbelo a Spotify, que es súper fácil. Eso si lo quieres hacer de manera improvisada. Pero en este canal no nos caracterizamos por eso, sino nos gusta planificar las cosas y hacerlo de la mejor manera posible. Entonces espero que estos 5 tips te hayan servido. Si te gustó este video, te recomiendo que vayas a ver este otro donde conversamos sobre cuáles son los errores más frecuentes a la hora de hacer un podcast. Entonces, ahorita ya conocimos qué es lo que no nos dicen, ahora vayamos a no cometer esos errores. Los espero por ese video. Hasta la próxima.